Gracias al Señor. En Lucas 4:18, no lo tiene que abrir. El Señor Jesús dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, repitámoslo todos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Una vez más. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pueden tomar asiento, pueden pasar, jóvenes, gracias. Dios los bendiga, amados. Han sido 3 días maravillosos, preciosos. No fue para todos, ¿verdad? En la convocatoria se le llama a todo el pueblo, pero no todos oyen, no todos escuchan, no todos comprenden, no todos entienden, no todos disciernen. Pero usted entendió. Usted tuvo discernimiento para los tiempos que estamos viviendo. Lo que viene, cómo viene y cómo debemos de reaccionar. Somos un pueblo, hermanos, que Dios va a usar poderosamente, amados del Señor. La primera noche, hermanos, estuvimos hablando, hermanos, ayer estuvimos hablando de romper las ataduras, amados del Señor. Romper las ataduras. Y el primer día estuvimos hablando sobre sanando la tierra. Vea la secuela. Estamos en tiempos muy difíciles, lo hemos ya puesto en claro. Están mal las condiciones de la iglesia hoy en estos tiempos. Necesitamos sanidad en la tierra, sanidad a la iglesia, sanidad a las comunidades, al pueblo del Señor. El día de ayer estuvimos enfocados en cómo romper esas ataduras, cómo romper ese encadenamiento, esa esclavitud que el enemigo ha puesto sobre nosotros, hermanos. Hoy, hermanos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo viene sobre un pueblo común, ordinario. Yo le había dicho anteriormente, ahora que estuvimos estudiando bastante sobre el libro de los Hechos, quiero que me voy despacito porque quisiera que captara lo que le voy a decir, hermanos, que lo pueda digerir, entender, discernir. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era muy selectivo. El ejército del pueblo de Dios era grande, el pueblo era grande, pero aún así el Espíritu Santo descendía únicamente sobre reyes, sacerdotes y profetas, y de tiempo en tiempo mostraba una gracia que había de venir para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Descendía sobre gente que no tenía esta convocatoria, gente común, ordinaria. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice la palabra que después de que Cristo ascendió a los cielos, dijo: no salgáis de Jerusalén, quédense ahí, esperen la promesa. Después de estar en oración continua, en unanimidad del pueblo del Señor, que se redujo de 500 y fracción a 120 en el aposento alto, que son los que perseveraban. O sea que no todos llegan a la convocatoria, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces 120 perseveraban en la oración y se quedaron ahí esperando la promesa. Y de repente dice la palabra que cayó el Espíritu Santo, pero dice que sobre todos. Y luego el estruendo que sucedió en aquel momento, el mover del Espíritu Santo, que hizo mucho ruido, llamó a todo el público en el entorno, que se amotinó alrededor del aposento alto para saber qué estaba pasando. Lenguas repartidas como de fuego. La gloria de Dios se estaba apareciendo, hermanos. Pero algunos comenzaron a criticar y dijeron: no, estos lo que pasa es que se les pasaron las copas. Hicieron fiesta,
se pusieron crudos y en vez de curársela la siguieron, ¿verdad? Y ahorita están borrachos y por eso es que es mediodía y míralos cómo están. Y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y dice: no, esto es lo que el profeta Joel había profetizado. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, lo interesante de esto es que dice, hermanos, que habla de hombres y mujeres, porque dije sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sobre siervos y siervas, sobre los viejos como yo y sobre los jovencitos, porque vuestros jóvenes, habla de ello la palabra del Señor. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquellos actos proféticos del Antiguo Testamento dieron lugar o señalaban a lo que había de venir. Ahora yo le hago la pregunta: ¿usted cree que estamos viviendo los últimos tiempos, hermano? Las condiciones que se han presentado, ¿cómo estamos? Por eso rompimos ataduras. Por eso oramos a Dios y nos humillamos en ayuno, pidiendo sanidad a nuestra tierra, barbechando el camino, preparando la tierra, preparando corazones, preparando a nuestros jóvenes, a nuestros viejos, preparando a cada hombre y mujer de esta congregación para que reciba el poder del Espíritu Santo. Porque esto no es de una persona, esto no es de un orador, esto no es de un pastor, esto no es de un predicador que nos visita, esto es de todos, todos, todos. Y allí es donde yo quiero, hermano, que usted medite, porque posiblemente tengamos nosotros el pensamiento de que solamente algunos son candidatos para recibir la llenura, y a veces tenemos el pensamiento antiguo testamentario, selectivos. Pero déjeme decirle que aún en el tiempo selectivo Dios hizo grandes proezas con gente común, con gente no sé si la palabra es correcta, corriente, pero usémosla por un momento. Y yo quiero llevarlo al libro de los Jueces. Voy a tratar de ser muy breve porque vamos a orar, y que este año sea un año del derramamiento del Espíritu Santo. No por necedad, no porque nosotros lo estamos exigiendo, sino porque hay una necesidad apremiante, hermanos, de que el Espíritu Santo venga, descienda, nos llene, se apodere de nosotros, nos dé fuerza, aliento, nos ayude para vencer a nuestros enemigos. Los enemigos del Antiguo Testamento eran enemigos de ejércitos, naciones, físicos. Nuestros enemigos de hoy en este tiempo son espirituales, son huestes celestiales que vienen en contra de la iglesia, que estorban, que perturban. Lo hablamos el miércoles, hermano. Y Dios, mirando esos enemigos que tenía, Dios seleccionó a personas poco extrañas. Podíamos hablar de David, pero David iba a ser el rey de Israel. Podíamos hablar de Saúl, Saúl fue el rey de Israel. Podíamos hablar de Ezequiel, porque todos ellos, dice la palabra, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero eran los profetas, eran los reyes, sacerdotes, Samuel, algunos otros. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué le parece un Sansón? Ay, Sansón. Nunca vea a las personas como personas que no son candidatas o que no sean personas con las cuales Dios no pueda trabajar. Sansón, el pequeño sol, porque eso significa Sansón, porque brillaba en su propio brillo. No había persona más arrogante, más egoísta, más necia, más desobediente que Sansón. El típico joven que mamá le dice: mi hijo, esa muchacha no te conviene.
El típica jovencita que le dicen: mija, ese muchachito, ten cuidado. Bueno, ese Sansón tenía enemigos, el pueblo del Señor. Cuando tú lees, hermanos, este libro, el libro de los jueces, tú vas a encontrar que fue uno de los tiempos más oscuros, más terribles, porque era tiempo de desobediencia. No se supo heredar la bendición de un Caleb, de un Josué. No se supo darle continuidad a la gloria de Dios, al poder de Dios, y el pueblo entró en desobediencia. Entonces todo el libro de los jueces no es otro libro nomás que puras altas y bajas, hermanos, puras caídas, puras derrotas. Dios levantaba un juez, hermanos, y más o menos mantenía una estabilidad, pero el pueblo volvía otra vez a la idolatría y volvía a caer, porque habían dejado naciones que los contaminaban, habían permitido que hubiese pueblos malos que todavía les metiesen cosas malas en su corazón y abandonasen el servicio, la adoración a Dios. Hasta que Dios levanta a Samuel. Ya entramos ya en primera de Samuel ya, pero fueron bastantes tiempos, hermanos, de desgracia, de caída, de derrota. Pero entre ellos Dios se manifestaba. Y entre los enemigos estaban los filisteos, y los filisteos en este tiempo están haciendo mucha burla. Pero se burlaban del pueblo de Dios, hermanos. Y Dios decide levantar a un Sansón. Le digo porque le menciono nomás las escrituras, no los vamos a citar porque quiero irme rápido. Pero Jueces capítulo 14 versículo 6 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, porque no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué fue lo que destrozó con unas manos? Un león. ¿Se acuerda de David? ¿Sí? Ahora, los filisteos están acosando al pueblo de Dios, y a Dios se le ocurre, porque Dios es Dios, a tomar al menos indicado, porque ni profeta es. Porque aunque tenía una promesa de Dios, porque Dios había tratado con su padre y su madre y había sido dedicado, lo trajeron a la iglesia, el pastor lo presentó, digan amén, y ahora anda allá afuera. ¿Aló? Si hay algún parecido, es solo coincidencia, ¿verdad? Y este joven estaba tan desubicado, emocionalmente inestable. ¿No se parece a alguien aquí? No, ojalá y no. Estaba hasta loco estaba el muchacho, porque en un arranque de enojo que tenía, agarró una puerta gigantesca, conociendo el don que tenía de parte de Dios. Una puerta que la arrancó con todos los pilares donde lo sostenía las puertas. No era una puerta como la de la entrada de aquí, hermano. Y se la echó en el lomo. Ya iba caminando arriba de una loma cargando una puerta que él mismo arrancó. Por puro coraje, por puro reacción, por pura emoción, por pura inestabilidad, muy desobediente. No te juntes con aquella mujer, mijo. No te conviene. En la casa de Dios hay muchachas que andas buscando allá afuera, ¿no? Pero es que esa filistea está pero. Y fue su perdición. Ciertamente pagó las consecuencias de su desobediencia. Pero yo quiero ver, hermanos, encima de todos los errores y las fallas que se han cometido, por encima de todos aquellos acontecimientos que no fueron favorables, aquellas experiencias difíciles que hemos tenido con algunos de nuestros muchachos,
a que nunca se pierda la esperanza, porque aún así Dios lo usó. Sí, pagó el costo, hermano, de su desobediencia, pero Dios lo usó hasta el último momento. Se quedó ciego, hermano, amarrado, atado, pero hasta el último momento el Espíritu de Dios vino sobre él, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque llevaba promesa. Ordinarios, comunes. ¿Qué le quiero decir esto? Que nunca menosprecies, hermano, que siempre estés abierto en tu corazón, que siempre lo pidas, que siempre tengas esperanza y tengas fe, porque aún el más rebelde Dios lo puede usar, hermano. Dios lo puede transformar, Dios lo puede traer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es poderoso. Es la presencia misma de Dios, hermano. Y la presencia de Dios no pide permiso. Si tiene que quitar, quita. Si tiene que poner, pone. Si tiene que quitar y hacer a un lado, lo hace. Dios sigue siendo Dios, hermano. La consecuencia nunca se le quitó, hermano. Sufrió con todo ello, pero nunca dejó de ser el instrumento que Dios usó para avergonzar a los filisteos, para decirle al enemigo que todavía Dios está sentado en su trono, hermano. Que Dios es Dios. Dios es Dios, hermano. Entonces no importa lo que haya pasado, no mires el pasado, mira el futuro. No mires sus fracasos, mira sus posibilidades. No mires sus derrotas, no mires sus tropiezos. Mira que aún el Espíritu Santo lo puede llenar, lo puede traer al altar, lo puede regenerar, lo puede tocar, lo puede sanar y lo puede levantar en el nombre de Cristo Jesús, amados del Señor. Entonces la iglesia tiene que abrir su mente y su corazón, no a las condiciones que nuestros ojos carnales ven. Tenemos que abrir nuestros ojos a las condiciones espirituales. Hermano, Dios se está moviendo. El Espíritu Santo está presto, hermano. La promesa sigue vigente. Del aposento alto tiene que haber clamor todavía esperando, porque sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas derramaré de mi espíritu, dice la palabra del Señor. Medio loco. Y a veces Dios usa locos. Amén, hermano. El problema de la iglesia moderna es que nos hemos vuelto muy pulcros, muy derechos, muy acatados a sistemas, a métodos, a liturgias, que si las alteramos es como si estuviéramos alterando, y de repente llega Dios y desbarata todo lo que estamos haciendo, porque el Espíritu Santo quiere hacerlo de otra manera o de otra forma, o usar a cualquier loco que se le presenta ahí. Alguien va pasando por ahí y el Espíritu dice: tú métete. Y llega medio confundido: ¿qué onda? ¿Cuántos son? ¿Cómo te pones a usar este cholo? Bueno, Dios es Dios. A veces Dios levanta al más ignorante, al que menos podía, el que menos tenía, el que menos sabía, el que menos, hermano, tenía posibilidad, y Dios lo levanta, Dios lo levanta. El que menos creíamos que podía ser, vino a ser, hermano. Tremendo. El Espíritu Santo. Por eso llévese en su corazón y diga: el Espíritu Santo está sobre mí. Está sobre mí, está sobre mí. Ese fue uno, Sansón. Hubo otro, también en el libro de los Jueces, Gedeón, que yo he predicado mucho de Gedeón. Ahora, todos estos eran jóvenes, chamaquitos. Ok, Sansón, pues ya sabemos que llevaba la promesa nazarena, ¿verdad? Ellos habían dedicado a su hijo. Gedeón había crecido en un ambiente donde le habían dicho de un Dios que había estado con ellos, y era de esos que cuestionaba todo. Era esos jóvenes que decía: bueno, si dice mi papá y mi mamá que Dios hacía esto y aquello y aquí, y ahora ¿qué onda? Porque venían
en aquel Sansón eran los filisteos, aquí eran los madianitas. Y llegaban los madianitas y quemaban todo lo que habían sembrado o se lo robaban. Y ahí está Gedeón muy enojado en la milpa de su padre, recogiendo el poco trigo que quedaba. Y lo estaba sacudiendo, sacándole el grano. Y mientras lo sacudía, yo puedo mirar a Gedeón enojado, frustrado. ¿Dónde está el Dios de mi papá y de mi mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque él cuestionaba. Porque a las nuevas generaciones, hermano, no se trata de platicarles de algo que pasó, de la historia, del pasado, de algo que experimenté. No, quieren ver realidades. Y déjame decirte, el Espíritu Santo es real para hoy, para este tiempo, para este momento, amados. Y este Gedeón, hermano, oiga esto, en su frustración aparece Dios. Le digo, pues ¿sabes qué, Gedeón? Tú vas a hacer. Tú vas a hacer. Tú vas a librar. Ahora, ¿cuáles eran las cualidades de Gedeón? Pues primeramente, bueno, cualidades no tenía ninguna. Primeramente era quejumbroso. Luego también era muy negativo. Luego era muy incrédulo. Porque comienza a cuestionar lo que Dios le está diciendo. Tú vas a hacerlo. No, mira, si quieres que yo vaya a la esponja, que todo se moje y la esponja no. Al siguiente día llega y ve que Dios había hecho lo que dijo. Ahora al revés, que la esponja se moje y todo el terreno no. No tienen hijos así ustedes, hermano. Todos preguntan, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? Pero bien dice la palabra sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, dice la Escritura. Así dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, hermano. ¿Sabe qué significa Gedeón? Aquel significaba el pequeño sol, su pequeña luz, su pequeño ambiente. ¿Sabe qué significa Gedeón? Cortante. Era cortante. O sea, negativo. O sea, incrédulo. Dios usa lo común. Dios usa lo secular. El que menos pienses, Dios lo va a levantar y lo va a usar. El último de la fila. El que nadie miraba. Al que nadie le gustó. El que nunca pudo, el loquillo que andaba ahí haciendo desorden. Gedeón. En Jueces 6:34 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los abiseritas se juntaron para seguirle. El hombre, después que entendió su llamado, hizo convocatoria. Y le siguió un ejército. Alguien le creyó a este Gedeón. Este se había metido en problemas porque así como son de incrédulos, también son muy atrevidos. Con que tenemos un Dios en los cielos y ese Dios dice que hay que decirle no a la adoración a dioses ajenos. Y mi papá en el garage tiene una imagen de la Santa Muerte ahí. Era michoacano. No, oaxaqueño. Usted sabe que ya se adora la Santa Muerte, ¿verdad? Sí. Bueno. Y ese tremendo se fue en la noche y despedazó aquel ídolo y lo echó para afuera y lo tiró. Al siguiente día se levanta toda la gente y dice... Y comienzan a acusarlo. El papá, que era medio idólatra, pero también un poco sabio, porque sí tenemos gente que medio sirven al Señor y medio no sirven a Dios. Se levanta y dice: bueno, si es Dios, déjenlo que se defienda solo. Y todos entendieron. Lo que le estoy diciendo todo esto es porque
¿Cómo es posible que después él tenga una convocatoria y toda la gente se le junte? Porque el Espíritu Santo hace eso, hermano. Es que no es Gedeón, es el Espíritu que estaba en Gedeón. Fue tanto el pueblo que se le acercó que Dios le dijo: mira, mijo, son demasiados, Señor, pero es que no necesitamos más todavía. No, dice, son muchos. Con los pocos que yo te doy, con los pocos. Y el Señor, hermano, hizo grandes proezas y venció a los madianitas y trajo gran botín, y Dios lo bendijo y lo prosperó, amados del Señor. El Espíritu sobre la gente común. El Espíritu está sobre mí. Piensas que tú no eres, tú eres. Piensas que tú no puedes, tú puedes. Piensas que no es para ti, es para ti. Y por más que le huyas, y por más que te escondas, y por más negativo que seas, y por más loco que estés, Dios, el Espíritu Santo, no importa la edad, puede ser un jovencito, hermano, o puede ser un viejo como Abraham, y todavía Dios les habla. Todavía se mueve en el poder de Dios, amados. Son dos. Viene, ¿listos? Porque el último es el más tremendo de todos. Estamos hablando de gente común. No estamos hablando de un David, un Ezequiel, un Saúl, cualquiera de los otros que usted pueda mencionar en la Biblia, o grandes hombres. No, del común. La raza, mexicanitos, ¿verdad que sí? Pochos, chamaquitos con cara de nopal y orejas de tuna y no hablan español, díganme. Así, hermano. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Otoniel. ¿Quién es ese Otoniel? Otoniel era el hermano menor de Caleb, de los chiquitos, de los últimos. Allá las familias eran numerosas. Los hombres tenían varias mujeres y las familias eran de muchos. Ahora, si lees cuidadosamente entre líneas, van a encontrar que este Otoniel se mira o se alcanza a ver como el paje de armas de Caleb. En otras palabras, este pudo haber nacido ya en la tierra prometida, y mientras crecía estaba viendo las proezas que sus hermanos mayores estaban haciendo. De ahí el por qué tanto usted como yo tenemos que caminar en lo sobrenatural. Padre de familia, madre de familia, tienes que caminar en la santidad y en lo sobrenatural, para que los que vienen detrás, cuando te vean, ¿aló? Tanto fue que Otoniel le fue sembrado en su corazón una ansiedad de hacer algo que sea proeza. Él creció viendo a su hermano mayor caminando a su lado. De repente Caleb, ya en su ocaso de su vida, ya en su vejez, ya en las últimas cosas, dijo: por ahí hay un pequeño ejército, creo que se llamaba, déjeme ver si lo encuentro aquí, Kiriat Sefer. Y tiró una convocatoria y le dijo: el que se aviente, aquí está mi hija. O sea, la media hermana de... Había unas locuras en aquel tiempo que necesitas entender el contexto bíblico y necesitas entender la cultura judía para que sus tiempos, para no hacer un prejuicio, ¿no? Y un señalamiento. No entremos en eso. El caso es que dijo: es mi media hermana, casi mi prima, se mira bien.
El caso es que yo no creo que tanto haya sido por la muchacha. Creo yo que más bien fue por la proeza. El joven era valiente, era esforzado. Sí, tenemos un que otro loco, pero también tenemos jóvenes que han crecido con una sabiduría y una inteligencia y una habilidad y una santidad y una pureza y una bendición. Todo lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo es sobre todos. Y tenemos los Otonieles aquí en la iglesia también. Tenemos los Sansones, ¿verdad que sí? Tenemos los Gedeones, incrédulos, cuestionadores. Los Sansones que están ahí, hermanos, siempre también haciendo lo que no debe de hacer. No vayas por ahí, y ahí va, le da por ahí. No hagas esto, y ahí va a hacer aquello. A un Gedeón que se le dice, mira, hay que hacer esto. ¿Y por qué? ¿Y para qué? A ver, súbete a ese árbol. ¿Y para qué? ¿Y por qué? A esos Gedeones no tienes que decirles así, tienes que decirles a que no te subes. Ve como al último sí se subió. Bueno, Otoniel no. Otoniel creció en la obediencia, en la sumisión. Creció entre los guerreros. Caminó, hermanos, en la gloria del pueblo de Dios. Caminó, pero él quería, él deseaba algo más. Esto es la gloria de mi padre, es la gloria de mi hermano, es la gloria de Josué, es la gloria de aquellos, de los de antaño. Pero ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi experiencia? ¿Dónde está mi poder? Pues le llegó la oportunidad. Le llegó la oportunidad a Otoniel. Y dijo, hey, hermano Caleb, yo voy. ¿A dónde vas tú? Yo, échamelo a mí. ¿Cuántos son? Y tomó el reto, hermanos, Caleb. Otoniel, ay, cómo me confundo con estos dos. Otoniel tomó el reto, hermano, y Dios le dio la victoria. Ahora, escuche esto, va. Porque Otoniel no se quedó allí, hermanos. Otoniel no se estancó allí. Fue tanta su experiencia y la gloria que Dios le dio y la experiencia que obtuvo y el poder de Dios que estaba sobre él, que se convirtió en un instrumento dispuesto y listo para lo que viniese más adelante. Aparece otro enemigo en el camino. Ya no están sus hermanos, ya no está Josué, ya no pueden, si es que estuviesen, ya no pudiesen ejercer el liderazgo. Y aparece un ejército, hermano, muy desconocido. Escuche lo que le voy a decir, porque esto es espiritual. A veces aparecen espíritus y males que vienen tan escondidos, tan desconocidos. Las nuevas generaciones, Dios les va a dar la capacidad. Dios va a levantar Otonieles que sepan, que disciernan, que entiendan. Este ejército Dios lo usó porque el pueblo se había desviado. Y este ejército eran los Cusam Risataim de Mesopotamia. No eran los locales, no eran los 49ers. No. Tampoco eran los Raiders, los piratas de... No. Estos venían de afuera. Y llegaron y miraron un pueblo débil, debilitado, desubicado. Un pueblo que tenía un cielo cerrado y se apoderan del lugar. Pero entonces el pueblo, dice la escritura, clamó a Dios, como lo estamos haciendo hoy. Clamamos a Dios. Clamamos a Dios. ¿Dónde está Josué? Ya no está Caleb tampoco. Pero por ahí hay un muchachito, un Otoniel. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Un Otoniel que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí.
Este no era un Sansón, este no era un Gedeón. Este era alguien que había crecido cargando las armas, llevando el agua. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Dice la escritura en Jueces 3:9, ya con esto termino para la Santa Cena llorar. Entonces clamaron los hijos de Israel, estoy en Jueces 3:9. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Dios les levantó a un libertador. Hoy tenemos un acoso, tenemos madianitas, tenemos filisteos, tenemos demonios, hermanos, que nos están acosando, que nos están estorbando, que nos están perturbando. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas, pero el Espíritu Santo ya no está únicamente sobre los ministros, sobre los pastores, sobre los viejos, pero ahora está sobre todos y aún más sobre nuestros jóvenes, hermanos. Y Dios los va a levantar como libertadores, los va a levantar como caudillos, los va a levantar en el poder del Espíritu Santo, y ellos van a decir: el Espíritu del Señor vino sobre mí. Porque el versículo 10 dice esto, hermanos: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Híjole, mire, yo estoy listo. Yo estoy listo para entregar. Pero la pregunta es si la siguiente generación está lista para salir a la batalla. Si tiene la madurez, la inteligencia, la habilidad y sobre todo si el Espíritu Santo está sobre ellos. ¿Siguen aquí? Esto va a arreciar, hermano. Esto va a arreciar. Esto se va a poner bueno. Si cree que la novela de Sansón está, no, la nuestra va a estar mejor todavía. Si cree que la novela de Gedeón estuvo buena, no, esta se va a poner mejor todavía. Porque Dios va a levantar a los otonieles. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Estaba chamaco todavía, porque 40 años después duró, hermanos. Esto quiere decir que el hombre trajo paz, trajo bendición, trajo bonanza, trajo prosperidad, trajo bienestar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, amados de Dios. Viene la llenura, viene el poder. Visítanos, Señor, y cada uno de nosotros tiene que decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí, está sobre mí, hermano. Como padre de familia, que esté sobre mí. Como madre de familia, que esté sobre mí. Como obrero de la casa del Señor, que esté sobre mí. Aún si soy el que limpia, que esté sobre mí. Si soy únicamente, hermano, el que pone orden, el que levanta sillas, el que hace aquí, está sobre mí, está sobre mí, está sobre mí. Porque al último, el más común, el que está al último, el que se cree que no puede, es el que Dios va a levantar, hermano. Hay Otonieles, hay Sansones, hay Gedeones que Dios va a levantar poderosamente. Así que cuando los mires, no los mires con ojos de desprecio, no los mires con frustración. Otra vez, no mires sus fracasos, mira lo que es posible en ellos, lo que el Espíritu Santo puede hacer con ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre mí, está sobre mí. Nuestro ayuno, nuestra oración, para que el Espíritu Santo esté sobre mí, descanse sobre mí, repose sobre mí. Y entonces sí se levantará un Samuel que muy temprano, muy de madrugada, comenzó a oír la voz del Señor en el templo y no lo sabía quién le hablaba. Y fue con el sacerdote y le dijo: ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Y le dice otra vez: volví a escuchar la voz, tampoco te hablé. Pero la tercera entendió. El viejo entendió. Cuando te hable Dios, dile: heme aquí.
heme aquí. Y está muy triste el pueblo porque murió un gran rey. Esta es otra historia. Si lees la Biblia la vas a encontrar. Triste. Gran rey. Y el profeta va al templo a llorar al rey. Y mientras está llorando y está clamando a Dios, viene palabra de Jehová. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. Y aquel que dice: heme aquí, el Espíritu del Señor viene sobre él. Porque vino sobre el profeta, porque vino sobre el desordenado, porque vino sobre el incrédulo, pero también vino sobre el príncipe Otoniel. ¿Están listos, amados del Señor? Pónganse de pie, por favor.